Buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿cómo estás?
Hola Karen, ¿cómo estás? No sé, Buenas noches, doctor. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Buenas noches, doctor. creo que ya para la hora 9:09 yo creo que puedes comenzar con la actividad de hoy día. Sí, todo. Ya. ¿Se le escucha entrecortado? Uy, ¿O no sé si es mi internet? ah, bueno, yo te escucho claro. ¿Sí? Ah, ya. No, si me escucha claro, entonces está bien. Ya. Mm, Entonces, Listo, ya. Comienzas entonces con la actividad académica, Karen. ya. Buenas noches, doctores. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un par de temas interesantes, como son el uso de la tomografía, tanto la angiotensión coronaria, con fines de valoración del calcio coronario, el score de Carras coronario, y también finalmente vamos a hablar un poquito de la utilidad de la tomografía en pacientes que son candidatos a TAVI. Entonces, un poquito para ahondarnos en este tema, para recordar un poco la parte fisiológica de la enfermedad coronaria y por qué es importante conocerla en estos métodos de examen. Como sabemos, el, durante el proceso de la enfermedad coronaria pasa por una serie de estadios, ¿no? Como todos conocemos, acá tenemos, ya, acá tenemos a una arteria normal y conforme se desarrolla la enfermedad coronaria, vemos que pasa por una serie de cambios, por una serie de sucesos fisiológicos que se desarrollan dentro del vaso, partiendo por la presencia de la estría grasa, que como sabemos es el primer cambio que se puede evidenciar en esta enfermedad, y también con ello la proliferación de las células musculares lisas, que se encuentran también como parte de este vaso sanguíneo. Conforme avanza esta enfermedad de placa y progresan los estadios, esta placa va a ir aumentando de tamaño. Entonces, dentro de esta placa hay también varios tipos de células. Dentro de ellos están los macrófagos, las células musculares lisas, como ya se mencionó. Y estos macrófagos lo que hacen es que estimulan a que se produzcan mayores factores de crecimiento. Entonces, esta placa sigue creciendo y conforme crece también ocluye de manera progresiva el vaso, ¿no? Entonces, hasta aquí se puede lograr que los pacientes se puedan estar asintomáticos. Pero conforme esta placa crece, se rompe. Entonces, esta placa cuando se rompe, deja un trombo. Entonces, como sabemos, ese trombo lo que va a hacer es ocluye más la luz y también favorece a que se agreguen las plaquetas, a que se agreguen otras células sanguíneas, como los hematíes, y estos ocasionan una mayor oclusión. Incluso puede haber una oclusión total, ya llevando los cuadros de angina y infarto que ya todos conocemos. Entonces, solamente un breve recordar de esto. Pero si es que este desarrollo de la enfermedad de placa coronaria se da a lo largo de varios años, ¿no? A lo largo de décadas. Y por eso es que también unos pacientes, como esta placa crece lento, pueden desarrollar circulación colateral. Entonces, un poquito ya para entrar a este mundo de los estudios para valorar la enfermedad coronaria, como sabemos, tenemos estudios invasivos y no invasivos. Acá vamos a hablar principalmente de la angiotomografía. Pero, ¿en qué nos sirve cada uno de estos estudios? ¿No? Por ejemplo, los estudios invasivos, como el caso de la angiografía coronaria, su principal utilidad va a ser evaluar la luz coronaria, ¿no? Y todos los cambios que hemos visto, que ya se han mencionado en la enfermedad de placa. Y también, al realizar la geografía coronaria, también podemos evaluar la repercusión que pueda tener esta obstrucción, ¿no? En la función, en la luz del vaso, mediante el FFR. Y por otro lado, tenemos los estudios no invasivos, ¿no? Como la angiotomografía, la resonancia, y también los estudios de perfusión, que su utilidad radica también más que todo en darnos información acerca de la pared del vaso, ¿no? Entonces, eso es un plus que nos da si lo comparamos con los estudios invasivos. Entonces, como hemos visto, el calcio es un elemento que está presente dentro de toda la evolución de la enfermedad de placa, ¿no? Entonces lo encontramos en las arterias afectadas en diferentes estadios evolutivos.
¿no? Y así como podemos ver acá, encontramos que hay diferentes estadios y diferentes grados de estenosis y de afectación de la enfermedad de placa en diferentes vasos sanguíneos. Y de estos, lo que se han reportado que son los más frecuentemente afectados o que tienen mayor prevalencia, son los segmentos proximales de las arterias. Entonces, así como vamos a ver esta enfermedad de placa según el estadio en el que se encuentren, en los diferentes vasos sanguíneos en la angiotomografía, ¿no? Y como podemos ver, la presencia de calcio coronario está prácticamente durante todo el desarrollo de esta enfermedad de placa. Entonces, ahora sí, ¿para qué nos sería útil una angiotomografía coronaria, ¿no? Primero hay que saber es un que es muy importante considerar, porque es muy sensible y también tiene un alto valor predictivo negativo. Entonces, con eso vamos a poder evitar los riesgos los riesgos que se puedan conllevar si es que pedimos pruebas invasivas de manera innecesaria. Entonces, es muy útil, como se mencionó al inicio de la exposición, porque nos aporta también información acerca de la pared arterial, además de la luz y también de la alteración funcional, que va a estar dada principalmente a consecuencia de la enfermedad coronaria, ¿no? Entonces es muy útil para poder valorar todos esos aspectos y de esta manera poder predecir los eventos cardiovasculares futuros que puedan presentar estos pacientes. Entonces, dentro de sus otros usos clínicos también son para valorar la presencia la presencia y la severidad de la enfermedad coronaria, valorar el score de calcio coronario, que también se va a tocar en esta exposición, valorar otras anomalías de las arterias coronarias, como por ejemplo la presencia de fístulas, aneurismas, por ejemplo, o de puentes intramiocárdicos, o de tumoraciones también. Todo eso vamos a poder valorarlo con este estudio de angiotomografía coronaria. Y también nos sirve para valorar estructuras no cardíacas, ¿no? Que eso también es una ventaja que nos da frente a los estudios invasivos, ya que al valorar otras estructuras no cardíacas, también vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que tienen dolor torácico, ¿no? Y descartar otras causas de ello, como por ejemplo un TEP, ¿no? Disección de aorta. Y como se mencionó también, su principal utilidad es en el contexto de una sospecha de enfermedad arterial coronaria estable, ¿no? Estable, principalmente. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Solamente un breve resumen de cómo son la serie de pasos previos a estos. Primero se administra beta bloqueadores vía oral aproximadamente una hora o una media hora antes. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr bradicardizar al paciente, es decir, llevarlo a una frecuencia cardíaca de 60 o menos. Y también nos podemos olvidar de los nitratos, ¿no? También administrados unos minutos antes, para poder ver mejor las arterias coronarias y valorar la presencia de estenosis. Entonces, ¿por qué es importante tener estos pacientes con bradicardia, ¿no? Porque la calidad de la imagen que nos va a arrojar la angiotomografía coronaria está relacionada de forma inversa con la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a poder ver mejor las arterias coronarias y evitar los artefactos, ¿no? Y bueno, se usa poco contraste, hasta 150 cc más o menos. Entonces, así es como se ve un estudio de angiotomografía coronaria. Vemos diferentes estudios, vemos acá a la aorta, a la arteria circunfleja, este es el tronco, la arteria descendente anterior, y bueno, esta es la aurícula izquierda, ¿no? Entonces así es como se van a pintar estas diferentes estructuras, y así es como vamos a poder valorar la presencia de estenosis en las arterias, y también poder calcular el score de calcio coronario que también vamos a mencionar. Entonces, ¿en qué pacientes estaría contraindicado este estudio? Ya que hemos mencionado que tiene muchas utilidades, muchas ventajas, incluso frente a los estudios invasivos, pero ¿en qué pacientes podríamos diferir este estudio? Principalmente en aquellos que tengan alergia al contraste iodado, o aquellos que no sean capaces de poder colaborar con el examen. Por ejemplo, aquellos que no puedan quedarse quietos o que no puedan aguantar la respiración por unos segundos. Y o también obviamente pacientes que se encuentren hemodinámicamente inestables, o que tengan una falla cardíaca descompensada, o que estén en el contexto de un infarto de miocardio, o injuria renal, o una enfermedad renal crónica con depuración menos de 30 mililitros por minuto. En ellos se prefiere no usar este estudio.
y en qué pacientes sí se podría considerar, pero habría que ver principalmente riesgo-beneficio, ¿no? En las gestantes, más que todo, en aquellos que no toleren beta-bloqueadores nitratos, o en aquellos que hayan usado recientemente inhibidores de la fosfodiesterasa, en aquellos que estén en aórtica severa, en aquellos que tengan antecedentes de asma o broncoespasmo. Y acá también hay que tener una consideración especialmente en los pacientes diabéticos, que, bueno, no está contraindicado en ellos, pero sí se ha reportado de que se indica interrumpir la metformina unos días antes del estudio, más que todo porque está relacionado con el riesgo de acidosis láctica cuando se realiza ese estudio. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a encontrar ciertas limitaciones al momento de informar, al momento de valorar los resultados de este estudio? Principalmente a aquellos que ya tengan cierto grado de obstrucción coronaria previa, ¿no? En aquellos que tengan ya enfermedad coronaria previa, en aquellos que ya tengan calcificaciones coronarias extensas, principalmente en ancianos, o que ya tengan estudios previos con un score de calcio coronario más de 1000 unidades, ya que esta presencia de obstrucciones a nivel de las arterias coronarias va a limitar que podamos valorar bien el lumen del vaso y la pared. Entonces, en estos pacientes es mejor que puedan ir a estudios invasivos. Y también aquellos que tengan coronarios o bypass, principalmente porque pueden causar artefactos. Y en aquellos que tengan bypass porque ellos ya de por sí tienen vasos que están bastante calcificados y también sus arterias, principalmente las arterias más distales, son de son de un menor calibre. Entonces, en ellos no es tan importante confirmar que ya tienen enfermedad coronaria porque ya se sabe que la tienen, sino en ellos, en los pacientes que tienen ya bypass coronarios, es más útil valorar la repercusión de la isquemia, ¿no? Entonces, por ello es que en estos pacientes se pueden beneficiar más de pruebas funcionales, más que estudios tomográficos. ¿Qué más? También en pacientes obesos, ya que a mayor presencia de grasa corporal se va a dispersar más la radiación en el cuerpo. Entonces, las imágenes salen de menor calidad, se degrada más la calidad de las imágenes. Y tener cuidado con las mujeres en edad fértil, ¿no? Por el riesgo de la exposición a la radiación. Entonces, este es más o menos un algoritmo, resumen de en quienes podría estar indicado o utilizar el score del calcio coronario, ¿no? Más que todo en relación con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares. Entonces en cada paciente se va a estimar el riesgo absoluto según los factores de riesgo de cardiovasculares que tengan, ¿no? Entonces se calcula este riesgo y dentro de ellos se le cataloga sea que tenga bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. Pero en los estudios se ha visto de que el score de calcio coronario está indicado de mostrar utilidad en aquellos que tengan riesgo intermedio, no en aquellos que tengan bajo riesgo ni tampoco alto riesgo, porque estos ya tienen indicaciones, sean no farmacológicas o farmacológicas. En cambio, los que tienen riesgo intermedio, sí es útil porque se encuentran como en el limbo, ¿no? Entonces, en ellos no va a permitir reclasificar a estos pacientes a un grupo de bajo riesgo o un grupo de alto riesgo, y de acuerdo a ello, adoptar otras medidas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se determina el calcio coronario? Entonces, como se ha mencionado, es útil para predecir y también para estratificar el riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes, principalmente los que tengan riesgo intermedio, como le he mencionado. Entonces, se obtienen imágenes por angiotomografía gatillados, es decir, sincronizado con el electro y en apnea, más o menos de 5 segundos. Entonces, ¿con qué objetivo se realiza este método? Para poder obtener imágenes más o menos de un espesor de hasta 3 milímetros y durante todo el ciclo cardíaco, ¿no? Durante la diástole, en el intervalo de RR, que es donde el corazón se va a perfundir mejor y donde el movimiento de las arterias coronarias también es menor para poder valorarlas mejor. Entonces, ¿cómo podemos definir que hay una zona de calcio coronario en esas arterias? Cuando esta zona de calcio coronario tenga más de 130 unidades de Hounsfield
pintadas ahí en la esquitomografía, que también les voy a enseñar una imagen para que se puedan guiar mejor. Entonces, a partir de ello, a partir de estas unidades de calcio coronario, se va a calcular el score de calcio coronario, que bueno, ahora los tomógrafos lo calculan de manera automática, pero solamente para conocer esto, la fórmula es que se multiplica el área de la placa calcificada por la máxima densidad de calcio en la lesión. Entonces, este valor final del score de calcio coronario se expresa en unidades de Agatston. Entonces, esto es a lo que me refería con las unidades de Hounsfield, que para hablar de la presencia de calcio coronario tiene que haber más de 130 unidades de Hounsfield en el vaso, ¿no? Para hablar de presencia de calcio en el vaso sanguíneo. Y bueno, esto es en relación a la densidad del agua, ¿no? O sea, hipodenso, isodenso o hiperdenso. Entonces, como se mencionó, el score de calcio coronario total se obtiene de una sumatoria del score de cada placa calcificada, pero no se hace de manera manual. Ahora lo arrojan de manera automática los tomógrafos. Entonces, según el resultado, ya podemos clasificar si es que estamos frente a una clasificación coronaria mínima, leve, moderada, severa, o si es que no hubiese, ¿no? Si es que no hubiese placas calcificadas, se habla de un puntaje de 0. Si las placas tienen una mínima calcificación, con menos de 10 unidades de Agatston, o si tuvieron una clasificación leve de 10 a 100, o moderada hasta 300, y severa más de 300 unidades de Agatston. Entonces, esto es lo que mencionaba de que el tomógrafo, mediante el uso de un software, detecta la presencia del calcio, ¿no? en las arterias, y realiza el cálculo y le informa de manera automática. Entonces se le da un puntaje de calcio a cada arteria. Entonces, y ahora sí, para hablar ya del score de CAT-RAS, que el score de CAT-RAS nos sirve para que nos sirve más que todo para evaluar la extensión, y también está en relación con la carga de la placa coronaria, como podemos ver acá. Entonces, una cosa es la placa coronaria, otra cosa es el score de calcio coronario. Entonces, cuando hablamos de placa coronaria, lo vamos a valorar también según su extensión o su carga, según sea leve, moderado, severo o una carga de placa extensa, y que también estas, en su mayoría de veces, no siempre, pero en su mayoría de veces, se va a corresponder con el puntaje del score de calcio coronario, y también con el número de vasos afectados. Entonces, como se ha mencionado, un score de calcio coronario más de 300, que es considerado severo, ya está en relación con un mayor riesgo de muerte cardiovascular y de infarto. Y un score de calcio coronario más de 300 está en relación con una carga de placa, una extensión de placa severa, y también con afectación de 3 vasos a más. Entonces, también se ha reportado de que si es que encontramos calcio a nivel de vasos más importantes, digamos así, como el tronco coronario y la DEA, se asocia también a un mayor riesgo todavía de muerte cardiovascular. Entonces, el sistema de CARRAS es un sistema que nos sirve para reportar las lesiones coronarias, principalmente. Entonces, esta relación con la estenosis que encontremos en esta arteria. Entonces, este score de CARRAS tiene que ser aplicada y se informa según, o sea, todo mejor dicho, el mayor puntaje de calcio coronario que nosotros encontremos en la arteria. Es decir, no vamos a quedar con el mayor puntaje de calcio coronario que encontremos en las arterias, no con el menor, sino con el mayor. Y se estudian todos los vasos que sean mayores de 1.5 milímetros. Y finalmente se va a arrojar o se divide en 6 categorías de estenosis, que se van a corresponder con el score de CARRAS, que también lo vamos a ver ahora. Entonces, según el grado de estenosis, se corresponde con la clasificación de CARRAS. Entonces, si es que no hubiera estenosis, es un 0%, si es que la estenosis fuera mínima, es decir, de que es una estenosis de menos de 25%, o de 25 a 50%, hablamos de una estenosis leve, más de 50% estenosis moderada,
de 70 a menos de 100% es estenosis severa, y en estenosis de 100% ya es una arteria totalmente ocluida. Entonces, esto es lo que mencionaba, la relación que tiene la estenosis del diámetro de las arterias con el score de calcio coronario. Entonces, este reporte de Carrat se ha hecho tanto en un contexto de síndrome coronario crónico, como estamos viendo acá, como también en contexto de síndrome coronario agudo, que también lo voy a mencionar. Entonces, se informa según el grado de máxima estenosis, que como también lo he mencionado, y también en relación, y también se interpreta en relación con la presencia de si es que tuviera o no enfermedad arterial coronaria. Y según esto también es que la guía va a recomendar la ayuda de estudios invasivos o no. Por ejemplo, como es el caso de un CARRATS 3, que ya no es moderada, en el cual la guía sí nos recomienda considerar estudios invasivos, ¿no? Como angiografía coronaria, a partir del CARRAS 3, a partir de una estenosis de más de 50%, que es considerada moderada. Obviamente 4, 5 y 6 ya son grados mucho mayores de estenosis, ¿no? Entonces en estos sí de todas maneras está indicado escalar a estudios invasivos, ¿no? Entonces esa es también la utilidad que nos da la angiotomografía coronaria, porque nos va a permitir certificar al paciente y también valorar en quiénes serían los más beneficiados de hacer estudios más invasivos como angiografía coronaria, y en quienes también estemos hablando de una mayor probabilidad de enfermedad coronaria. Entonces esto principalmente es más memorístico, pero ese es el resumen de este cuadrito. Entonces, como mencioné también, el score de Carrat lo han valorado en pacientes con enfermedad coronaria crónica estable, y también con aquellos con enfermedad coronaria, con síndrome coronario agudo, ¿no? De igual manera, en el contexto de pacientes que tienen un dolor torácico agudo. Y también según el resultado del score de Carras, también van a dar sus recomendaciones, ¿no? Y también su probabilidad de que estemos frente a un Zika, y si es que está recomendado hospitalizar, ¿no? En este caso, la guía nos recomienda considerar hospitalizar a partir del grado 3, a partir de Carras 3. Entonces, como vemos, esto guarda bastante similitud, ¿no? Tanto en un contexto de síndrome coronario crónico como de síndrome coronario agudo, el cual toma mayor relevancia clínica cuando estamos con un Carras 3, con estenosis más de 50%. Y bueno, los valores de estenosis son los mismos, ¿no? Tanto la guía lo informa para cuadros crónicos como también para cuadros agudos. Entonces, esos son ejemplos del score de Carras. Por ejemplo, acá se informan como un Carras 0, ¿por qué? Porque la arteria está libre de estenosis, ¿no? Y tampoco se evidencian placas calcificadas en el lecho coronario. Entonces, es por eso que acá le colocan Carras 0. Acá tenemos otro ejemplo, que encontramos un score de Carras de 1 con una enfermedad de placa 1, es decir, que es una enfermedad de placa leve con una estenosis de menos del 25%, que es una estenosis mínima. Y es otro ejemplo de un Carras 2, ya vamos avanzando en los grados, donde ya encontramos una estenosis leve, ¿no? Entonces, 1 es mínima y Carras 2 se considera una estenosis leve, más del 25%, pero menos del 50%. Y también con una enfermedad de placa, con una carga de placa P2 que es moderada, ¿no? Entonces, podemos, en su gran mayoría de veces, se relacionan tanto la enfermedad de placa con el score de Carras. Y esta ya es un grado de estenosis ya mucho más llamativa, más o menos más de 70%, que corresponde a un carracero con una enfermedad de placa también multivaso, como podemos ver acá, con una enfermedad de placa extensa en varios de los segmentos de las arterias. Entonces, también como parte del sistema de reporte de Carras, se usan una serie de modificadores, ¿no? que se colocan al final del informe de Carras. Por ejemplo, tenemos el modificador N, que nos revela que el estudio no es diagnóstico, es decir, de que no han podido ser evaluados todos los segmentos de las arterias.
Entonces, cuando hemos podido evaluar todos los segmentos de las arterias, colocamos al final de la puntuación de Carras un N. Entonces, por ejemplo, acá, para entenderlo mejor con este ejemplo, un paciente que tiene una estenosis moderada de más del 50% en un segmento y uno o más segmentos no han podido ser evaluados, entonces corresponde a un Carras 3 por la grado de estenosis que tiene, y slash N, ¿no? Porque todos los segmentos no han podido ser evaluados. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un Carrat N, ¿no? Ya que en este caso esos segmentos no han podido ser evaluados por la presencia de artefactos, ¿no? Entonces, otro modificador es S, que revela la presencia de stent, del menos un stent coronario. Entonces, de igual manera se da la puntuación del CARRAS según el grado de estenosis de la arteria. Por ejemplo, un paciente que tiene un stent en la DEA, pero que no tenga una estenosis significativa, pero que tuviera una enfermedad leve en la circunfleja, entonces el CARRAS sería 2/S por la presencia del stent. Otro ejemplo es un paciente que tenga una restenosis significativa de un stent en la DEA, entonces hablamos de un CARRAS 4/S por la presencia del stent, y así lo vamos informando de acuerdo a porcentajes de estenosis. Y también se pueden usar dos modificadores, como es el caso de un stent que de repente no puede ser evaluable. Entonces se habla de un CARRAS N porque no puede ser evaluado, y S por la presencia del stent, siempre y cuando no hay otra estenosis que sea mayor al 50%. Entonces, acá encontramos una estenosis muy importante, más o menos más de un 70%, por eso es un CARRAS 4A, y S porque la estenosis se encuentra dentro del stent. Otro modificador es el modificador G, que revela la presencia de un bypass. Entonces, esto es importante porque solamente los injertos y los segmentos arteriales coronarios nativos distales, incluyendo la estenosis, deben ser evaluados para el CARRAS. Entonces, un puente permeable indican de que no debe ser considerada dentro de la clasificación del CARRAS. Entonces, un paciente, tenemos un ejemplo, un paciente que tenga un puente total ocluido, un puente venoso ocluido, y otro puente permeable en DEA, entonces el informe sería un CARRAS 5, porque tendría un puente total ocluido, y G por la presencia de un bypass. Entonces, como mencioné, el score de CARRAS que se debe tomar es el que refleje la mayor estenosis. Entonces, ese es el modificador G, ¿no? Con la presencia de un puente, ¿no? En las arterias. Otro modificador es el modificador V, que ya evalúa la presencia de una placa vulnerable o que sea una placa de alto riesgo, ¿no? Y esto es porque es importante, porque estas placas vulnerables o de alto riesgo están asociadas con un futuro Zika. Entonces, acá nos dan una serie de parámetros que están en relación con una placa vulnerable o de alto riesgo. Entonces, entre ellas encontramos a aquellas placas que tengan un remodelado positivo, a placas que tengan baja atenuación o que tengan una clasificación espicular o que tengan un signo de realce en anillo. También lo voy a enseñar en imágenes para que se pueda quedar un poco más grabado. Entonces, la presencia de dos o más características o patrones de estos se considera una placa vulnerable o una placa de alto riesgo. Entonces, estas sí o sí tienen que ser escritas en aquellos que cursen con un dolor torácico agudo, ya que un CARRAS 3V, el manejo es más agresivo que un CARRAS 3. Entonces, por eso que es importante considerarlas. Entonces, acá es lo que vemos de los diferentes patrones de placas vulnerables o de alto riesgo. Entonces, entre ellos hablábamos de una calcificación espiculada que refleja la presencia de calcio puntiforme dentro de una placa. O también el signo del anillo, ¿no? O el signo del realce en anillo, que nos revela una placa que tiene una baja atenuación central, pero un borde periférico que tiene mayor atenuación, como un anillo, ¿no? Un borde más hiperdenso, digámoslo así, y un centro hipodenso. Y otros patrones que nos revelan una placa de alto riesgo
son las placas, que no están calcificadas, ¿no? Es decir, que tienen baja atenuación. Más o menos lo que se ha escrito es que tengan menos de 30 unidades Hounsfield. Entonces la presencia de 2 o más de estas características o estos patrones de placa nos dan un riesgo de una placa de alto riesgo para dentro del score de Carras. Entonces acá he revisado una serie también de artículos, de estudios que se han hecho en base al score de calcio coronario. Entonces, en este estudio, lo que se quería era valorar el calcio coronario como un predictor, ¿no? Como un predictor de eventos coronarios en diferentes grupos étnicos. Entonces, lo que se concluyó o lo que se evidenció es que los que tenían un score de calcio coronario entre 100 a 300 tenían mayor riesgo, un hazard ratio mayor de 7.7 para hacer eventos coronarios. Perdón, un hazard ratio menor, en comparación con aquellos que tenían un score de calcio más de 300, ya que tenían un hazard ratio de 9.6, tenían mayor riesgo de hacer eventos coronarios en comparación con aquellos que tenían un score de calcio coronario menos de 300. Entonces, en conclusión, lo que se vio acá es que el score de calcio coronario era un predictor fuerte, ¿no? En cuanto a la incidencia de enfermedad coronaria. Entonces, otros estudios también, como este, que es un consenso de expertos, que también evaluaban la indicación del score de calcio coronario en pacientes asintomáticos. Entonces, en ellos lo que se concluía es que consideraban que era apropiado realizar un score de calcio coronario en aquellos que tengan entre 40 a 75 años, que tengan un riesgo cardiovascular a 10 años más o menos de 5 a 20%, y aquellos que también que tengan un riesgo menos de 5%, pero que tengan antecedentes de enfermedad coronaria prematura. Entonces, en ellos también, este estudio, este consenso de expertos también recomienda realizar un score de calcio coronario. Bueno, entonces, según también la presencia del calcio coronario, es que las diferentes guías también han dado indicaciones en cuanto al tratamiento farmacológico, ya que como se mencionó, ese número sí es un número importante acá, más de 300 de score de calcio coronario, que hablamos de ya de un grado severo, moderado a severo, ya está altamente recomendado el uso de estatinas de alta intensidad, ¿no? Y también de aspirina. Entonces, pero eso también nos va a servir para poder manejar a los pacientes. Entonces, también este otro estudio, se vio que pacientes que también tenían diferentes factores de riesgo, como hipercolesterolemia, hipertensión, obesidad, o aquellos varones más de 65 años y mujeres más de 65 años, tenían también una asociación estadísticamente significativa con la presencia de calcio coronario. Es decir, tenían un score de calcio coronario de riesgo medio o alto riesgo. Entonces, estos factores también nos podrían orientar a predecir a qué personas se podrían beneficiar de una angiotomografía con un score de calcio coronario, ya que estos pacientes se ha visto que son los que tienen más riesgo de hacer una enfermedad aterosclerótica subclínica. Entonces, eso fue más o menos un resumen del uso de la angiotomografía en el score de calcio coronario y el score de Carras. Y ahora, para hablar algo breve nada más, que también es un tema bastante útil, es la utilidad de la tomografía en pacientes candidatos a TAVI. Entonces, solamente brevemente para conocer cómo es el protocolo en el que se adquieren las imágenes de tomografía para pacientes que van a ser sometidos a TAVI, se adquiere más o menos en unos 64 cortes a más de 1 milímetro aproximadamente, y en sístole. Y debe ser gatillado, ¿no? Es sincronizado con electro, según lo que recomiendan en las guías, al menos para evaluar bien la raíz aórtica. Y como es el caso de la aorta, del resto de la aorta, los subclaves y las arterias y los femorales, no es necesario que esté sincronizado, pero la raíz aórtica sí. Y se reconstruyen las imágenes cada 10% del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, este es el protocolo, como más o menos se adquiere, ¿no? Esta tomografía para pacientes que van a ser
sometidos a TAVI. Entonces, esas tomografías o esas imágenes deben incluir volúmenes y dimensiones tanto de la raíz aórtica como del arco aórtico y de los accesos ilofemorales. Toda esta serie de recomendaciones también tienen su propia utilidad, es decir, hay que saber por qué es que es importante evaluar tanto los accesos ilofemorales como también otros vasos periféricos. Y esto es lo que mencioné, ¿no? De que se reconstruye más o menos a menos de 1 milímetro o hasta 1,5 milímetros las imágenes. Y eso también fue lo que mencioné cuando hablaba de angiotomografía coronaria, ya que acá también se usa contraste en aquellos que tengan una depuración de menos de 30. Si lo que recomienda es que se reduzca el volumen del contraste y que se les haga nefroprotección, ¿no? Con protocolos de hidratación. Pero en aquellos que tengan una depuración más de 30 o tasas de infección más de 30, no es necesario. En este caso no es necesario. Y bueno, todos los estudios de raíz coronaria deben ser gatillados. Y pues acá lo que es muy importante también que la guía recomienda es que no se debe usar de manera rutinaria los betabloqueadores en pacientes que tengan estenosis aórtica grave, ya que pueden deprimir la función sistólica del ventrículo izquierdo, como sabemos, y pueden empeorar los síntomas que son provocados por la estenosis aórtica. Entonces, se debe usar de manera cautelosa o evitar usarlas, de igual manera con los nitratos. Entonces, aquí radica la parte más importante de la utilidad de la angiotomografía en pacientes que van a ser sometidos a TAVI. Entonces, ¿por qué es importante no solo quedarnos con la eco en estos pacientes, ¿no? ¿Por qué es importante pedirles tomografía? Ya que se ha visto en los estudios que la tomografía es mejor que el ecocardio para poder diferenciar la anatomía de la válvula aórtica, es decir, ver si es que es una válvula bicúspide o tricúspide, y también para valorar las anomalías coronarias que no pueden ser valoradas por eco. Y también es obviamente muy útil para evaluar el grado y la gravedad de la calcificación de la raíz aórtica. Entonces, esto se hace mediante un software, también es de manera automática, que nos arroja también la calcificación de la raíz aórtica según la puntuación en unidades de Agatston. Entonces, esto lo divide en diferentes grados: grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1 es que no hay calcificación en la válvula aórtica. Grado 2 nos revela que solamente hay focos aislados, una leve calcificación. Grado 3, la calcificación es moderada, ya son múltiples y son grandes los focos de calcificación. Y grado 4 ya está clasificada prácticamente todas las válvulas de la válvula aórtica. Entonces, la guía también nos hace hincapié y nos hace recordar la importancia de la tomografía en estos pacientes que tienen estenosis aórtica severa, principalmente porque en aquellos en los cuales hay una discordancia, ¿no?, en los valores que encontramos en el ecocardio, es decir, por ejemplo, la gradiente o el área valvular o la velocidad, en aquellos en los cuales hay una discordancia o existen dudas de la severidad de la estenosis aórtica medido por ecografía. Entonces, es un parámetro que nos va a servir para cuantificar el grado de severidad de la estenosis aórtica. Entonces, acá tenemos un score, ¿no? Según el score de calcio coronario, que mencioné cómo es que se obtiene. Si es que estamos ante un score de calcio coronario más de 3000 en varones o más de 1100 en mujeres, estamos ante una probabilidad muy alta de una estenosis aórtica grave. Entonces, ¿para qué también es útil conocer la distribución del calcio, ¿no? Del calcio a nivel de la válvula aórtica? Ya que si encontramos una clasificación asimétrica, o que encontramos calcio de repente en las comisuras o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, esto lo que va a hacer es que va a dificultar que la prótesis que se le va a colocar al paciente se expanda de manera adecuada. Entonces va a ocasionar que hayan fugas. Además, también además también, a la referencia de calcificación en el tracto de salida del ventrículo izquierdo,
se ha visto que es un predictor para implante de marcapaso definitivo después de este procedimiento. Entonces, también es útil medir el anillo valvular aórtico porque de esto va a depender el éxito del TAVI, ya que esto está en relación para poder seleccionar de manera adecuada el tamaño de la prótesis que el paciente se le va a colocar. Entonces, esto porque es importante, ya que si es que el anillo se mide, se infraestima la medida del anillo, se asocia con otras complicaciones, como embolización o recrutación paravalvular, pero si es que se mide, si es que se sobreestima la medida del anillo, este anillo no se va a poder expandir de manera adecuada, o también se puede hacer corrotura del anillo o otros términos de conducción. Entonces, por eso que es importante la tomografía en pacientes que van a ser sometidos a TAVI, para poder medir este anillo valvular aórtico y para poder tener unas medidas correctas de la prótesis. Entonces, ¿por qué no basta con medir el anillo por ecocardio? Ya que se ha visto en estudios que el ecocardio infraestima las medidas del anillo. Entonces, por tanto, va a también infraestimar el tamaño de la prótesis. Entonces, en la tomografía lo que se hace cuando las imágenes se reconstruyen en manera doble oblicua, ¿no? Doble oblicua y transversa, y es por debajo de los bordes de inserción de las valvas, ¿no? Entonces se mide tanto el diámetro máximo como el diámetro mínimo, y también el área, el área del anillo aórtico durante la sístole. Entonces, también es útil. ¿En qué sentido? Porque nos ayuda a medir también las dimensiones de los senos aórticos y la altura de los orígenes de las arterias coronarias, tanto la longitud y también para ver el grado de crecimiento de las válvulas. Y esto es porque es importante, ya que la prótesis valvular, bueno, no he encontrado una mejor imagen, pero la prótesis valvular lo que va a hacer es que empuja las válvulas de la válvula nativa aórtica del paciente contra la pared de los senos aórticos. Entonces, si es que las arterias coronarias se originan, tienen un origen muy bajo a los senos aórticos, lo que va a ocasionar es que se ocluye ese nacimiento de las arterias coronarias. Entonces, va a generar isquemia durante el procedimiento. También nos sirve para evaluar los accesos, ya que el acceso de elección para TAVI es el acceso transfemoral. Entonces sirve para evaluar las arterias ilofemorales, ya que si encontramos solución a este nivel, nos va a contraindicar el procedimiento. Si encontramos presencia de trombos, de placas de ateroma complejas, que obstruyan más del 50% de la luz, o que sea el diámetro menor que el diámetro del introductor, o que también sean arterias que estén muy calcificadas, que tengan una calcificación más de 180% de la circunferencia, o que su calcificación sea moderada a severa, es decir, que afecte más de 2 segmentos con más de 180% de la calcificación, o que la calcificación se encuentre en bifurcaciones. Eso también va a reducir el éxito del TAVI. O también en vasos que sean muy tortuosos y que tengan calcificaciones graves. Entonces, es por eso de que en estos casos está contraindicado este acceso, ya que si es que encontramos que hay una calcificación congénita dentro del vaso, va a impedir que esa arteria se expanda. Entonces va a impedir que ese introductor por el cual se introduce la prótesis se pueda acomodar. Entonces, dentro de estas, las arterias ilofemorales se evalúan los 3 segmentos, ¿no? Las arterias tanto ilíacas, común externa, como también las ilíacas femorales. Entonces, si encontramos cualquier tipo de estos patrones, nos va a llegar a un mayor riesgo de perforación y de embolia durante el TAVI. Entonces, por eso es que está contraindicado si encontramos estos patrones en las arterias ilofemorales. Entonces, ¿cuáles son otras utilidades también para la tomografía en el contexto de un TAVI? Son detectar trombos en la orejuela, el ventrículo izquierdo, para evaluar la morfología y la función del ventrículo izquierdo. También para medir el diámetro del tracto de salida y el grosor del septum interventricular, ya que estos son factores de aparición de trastornos de conducción. Y también para valorar otros hallazgos extracardíacos y extravasculares que puedan contraindicar el TAVI. También es importante, eso también lo mencionan las guías, en aquellos que sean portadores de prótesis mitral. Es importante en estos casos medir la distancia del anillo valvular aórtico al anillo de la prótesis mitral,
¿Por qué? Ya que si hubiera una menor distancia entre la prótesis mitral y el anillo valvular aórtico, este anillo valvular aórtico, mejor dicho, la prótesis aórtica va a interferir con la función de la prótesis mitral. Entonces puede aumentar el riesgo de embolización de un mal posicionamiento de la prótesis valvular aórtica. Entonces se ha visto que una distancia más de 3 milímetros es una distancia aceptable para poder realizar el TAVI entre la prótesis mitral y el anillo valvular aórtico. Entonces, es más o menos es un resumen de las recomendaciones de la guía en cuanto al informe y al reporte de la tomografía en el contexto de TAVI. Entonces, como se mencionó, se prefiere medir en sístole, en sístole, y también analizar todos los planos, ¿no? Los planos tanto angulares como también medir el anillo aórtico en dos dimensiones y en dos diámetros, el diámetro máximo y mínimo también. Y también valorar la morfología de las válvulas, ¿no? Entonces, es más o menos todo lo que mencioné anteriormente. También valorar el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el septum, y también la distancia del anillo aórtico hacia los senos coronarios. Entonces, eso también es más o menos cómo se debe informar o cuáles son los parámetros que se deben tomar en cuenta en cuanto a informar una tomografía en el contexto de un paciente que va a TAVI, ¿no? Que también lo he mencionado todo en relación con la presencia de calcio, con la morfología, sea una válvula bicúspide, tricúspide, también si es que también va a ser la distribución de calcio, si es simétrico, asimétrico, si está en las bifurcaciones, que también puede impedir la expansión correcta de la prótesis. Y bueno, todos esos parámetros que también son bastante tediosos, pero que son importantes de considerar, que es más o menos un resumen de lo que he mencionado acá, de las utilidades en pacientes que van a ser sometidos a tal. Entonces, este es un resumen de la tomografía, tanto en el contexto de la enfermedad coronaria, como en la tomografía también en pacientes que van a ser sometidos a tal. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta o algún aporte. Muchas gracias, Karen. Muy buena presentación, ha sido un resumen bueno, algo amplio, realmente, pues, que en realidad también abarcaste más de un tema, realmente cada uno de los temas que comentaste sí son en realidad todo un mundo, que bueno, a pesar de que solo quieras abarcar las generalidades, te quedó un poquito corto el tiempo para solo esa parte. Muy bien, Karen. Antes de hacer algún comentario, de repente hacer un resumen ejecutivo por parte de la expositora, ¿alguien de repente quiere preguntar, quiere consultar a alguien a la doctora Karen Alayo? Doc, hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, Karen, dos preguntas. Una, ¿qué scores has visto tú que están validados? Primero en población latinoamericana en general, porque colocaste, ¿no? Justamente, scores, de factor de riesgo cardiovascular a los 10 años. Ya. ¿Cuáles son los scores que están validados actualmente? Indiferente Eh, si va a tomografía o no, sí en general, ¿no? Tú eres cardióloga clínica y vas a mandar a un paciente quieres mandarlo justamente a hacer una angiotomografía coronaria ya. ¿Qué score utilizarías? ¿Score para certificar el riesgo, te refieres? Ajá, Bueno, los scores que ahorita tengo en mente son el clásico es el Sarat-Mingan, el otro es el Hart Score, y los otros, el nombre no recuerdo bien, pero son los dos que tengo ahorita en mente. ¿y hay alguno que esté probado para población latinoamericana? Además del Lati- Framingham, Latinoamericana. claro. Mm, Porque al final es lo que nosotros vamos, es diferente el fenotipo europeo de un americano, ¿no? Incluso mm, un latinoamericano. ¿Qué? no recuerdo cuál de ellos está aprobado para población En general, latinoamericana.
Claro, mira, hay más scores, ¿no? Sino que no los Ujú. conocemos muchas veces. Cuando ves, estás en ergometría, comienzas a ver eso, ¿no? Por ejemplo, tienes el Global Risk Score. Ese es un score que lo puedes buscar, está en internet, entonces te sirve bastante para población latinoamericana. Está validado ya para población latinoamericana como tal, y en su estudio incluyeron peruanos, ecuatorianos, etcétera. Entonces eso te puede servir. El de siempre es el Framingham. Ahora, ese Global Risk Score no tiene utilidad todavía en tomografía. Lo que tiene utilidad en tomografía es otro que tiene un nombre, me he olvidado, MESA, Ah, HS. el Mesa. Ajá, ya Sí, sí, el Mesa. ya ese sí Sí. tienes que, ese sí tiene Ujú, probabilidad, ese sí tiene, perdón, utilidad en tomografía coronaria, ¿ya? Y ese, sí. el MESA, es MESA, no MESA CT, Ujú, MESA sí. Risk Score. Ya, ese score sí tiene utilidad en tomografía, ¿ya? Y también mencionan que ingresaron a pacientes no latinoamericanos, No sé, pero el sí Mesa. hispanos y americanos, ¿no? Entonces, tal vez eso debemos conocerlo porque a veces Exacto. tú preguntas a alguien, no tiene muy bien el dato, ¿no? Y es parte Ujú. de la cardiología preventiva que deberíamos hacer, ¿no? Y lo otro importante, pusiste un cuadrito acerca de las recomendaciones en la distancia. Ah, La ya, di- de la prótesis claro, por eso intra- cuando tú lees los el del informes, TAVI. claro, en TAVI, tú pusiste una Ujú. distancia, has visto, no pusiste nada más en general el dato, pero has visto cuánto es la distancia que deberíamos considerar para evitar, porque el riesgo es riesgo muy bajo, pero dice el riesgo teórico de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, ¿cuántos milímetros tiene que estar justamente? Te menciona ahí, en ese artículo, Ujú, este, te menciona cuántos milímetros tiene uno que medir del ostium y cuánto ujú. debería medir en la unión sinotubular para que tenga un alto riesgo de un infarto agudo. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo haber leído, pero no me acuerdo cuánto era el. Era un ratio, creo. Ya, mira, ahí yo siempre, una vez escuché una charla que mencionaban la regla del 1-3, ¿ya? Ujú. El uno, No. uno más uno, bueno, ponían uno y uno, que era 11, ¿ya? Y eso Ujú. era acerca del ostium, del ostium del tronco, entonces del ostium de la izquierda. Entonces, eso es el riesgo que tenían los pacientes. O sea, si medía menos de 11 milímetros, tenía mucho riesgo. Y en relación a lo que es la unión sinotubular, era el 3, ¿no? Entonces, 3 más 0, 30, no 30 milímetros. Esos pacientes que miden menos de 11 milímetros y, más de 30, y menos de 30 milímetros tienen alto riesgo de un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Al implantar una válvula, un TAVI, pues no principalmente, ¿ya? Eso es lo que te quería más que todo, que A quedara los más... que miden menos de 11 milímetros, Menos de al 11 ostium. el osteo y menos de 30 la unión sinotubular, ¿no? Ah, ya. La regla, ya. Muy bien, Karen. Excelente colaboración, Carlitos. Esa última parte, a ver, déjamelo claro, 30 milímetros de la unión sinotubular. No, el tamaño de la unión sinotubular. Ah, Ah, ya. yo pensé que era la unión. Ah, el tamaño. El tamaño de la unión sinotubular y el otro, los 11 milímetros que es desde el ostium para abajo. Ujú. Claro. Debe haber una imagen, alguna imagen de aquí hay que buscar y debe Sí, que haber no. más o menos explica cómo es ese punto de corte. Ah, ya, perfecto. Bueno, me dejaste preocupado cuando dijiste No. 30 milímetros. Ah, ya. Bueno, creo que ahí Karen lo está colocando. Bueno, es que en realidad cuando vemos también lo que son anomalías del origen de las arterias coronarias, también como que revisamos estas expresiones como que origen o nacimiento bajo de las arterias coronarias y también nacimiento alto, ¿no? Que, bueno, el punto de corte habitualmente ponían de 10 milímetros, pero sí, había leído algo acerca de 11 milímetros para considerarlo normal. Eh, pues, tienes razón, es importante mencionar esto porque recordemos que la colocación del TAVI
se da en un contexto casi a ciegas, ¿no? O sea, realmente no es como la cirugía abierta, donde el cirujano va a ver el ostium de las coronarias y va a evitar, bueno, habitualmente, ¿no? Va a evitar ocluir esa lesión, se le haría mucho más fácil verla, ¿no? Es, el hecho de que sea un procedimiento percutáneo tiene sus desventajas para esto, y bueno, es importante que se pueda describir adecuadamente, inclusive para la cirugía, ¿no? También hemos tenido problemas al momento de pacientes que han sido operados por reemplazo valvular aórtico y sin una buena descripción del ostium de las arterias coronarias, pues suscitó pues a que haya un evento agudo, ¿no? Y bueno, terminaron colocándole bypass al paciente en su momento. Bueno, muy buen aporte, Carlitos. Está, creo, para revisar algunos casos, algunos temas. De todos modos, recordarles, ¿no? Creo que Karen hizo un muy buen resumen, como mencionaba, del tema. Y bueno, mencionó algunos detalles que valerían la pena mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de llevar a nuestro paciente a una angiotomografía coronaria en comparación con los estudios invasivos, ¿no? Y ahí cabe resaltar, pues obviamente que nuestros pacientes no van a estar expuestos a un procedimiento invasivo de primera instancia, ¿no? Y obviamente disminuye el riesgo en este contexto. Ahora, si comparamos la angiotomografía coronaria con el score de calcio, ¿por qué se considera el score de calcio como un examen de primera instancia antes de realizar una angiotomografía coronaria? Porque ambos son estudios de tomografía. ¿Por qué no lo llevamos directamente a una angiotem coronaria a nuestro paciente, Karen? No entendí muy bien su pregunta, doctor. Te decía, si tanto el score de calcio como la angiotomografía coronaria son estudios en los que se le realiza una tomografía a nuestro paciente, ¿por qué se utiliza el score de calcio como parte de la estratificación de riesgo de nuestros pacientes y no directamente una angiotomografía coronaria? ¿Por qué usaríamos primero el score de calcio antes de una angiotem? Sí, porque en realidad, en nuestros pacientes con riesgo cardiovascular, tú no vas directamente a pedirle una angiotomografía coronaria. Es más, hay algunos protocolos, y eso se ve, por ejemplo, en algunos hospitales como el Ignacio Chávez, donde tu paciente puede ir a estudios no invasivos como perfusión miocárdica, y también se le hace un score de calcio y no llega a que se le haga la angiotomografía coronaria. La pregunta es ¿por qué? Ya. Bueno, es que el score de calcio, bueno, para comenzar no se hace uso del contraste para valorar el calcio. Lo que la guía nos menciona es que según el resultado que nos arroja este score de calcio, está en relación con el grado de estenosis del vaso, ¿no? Entonces, en relación a eso también es que se hace una serie de recomendaciones, ¿no? Si es que se pueden hacer estudios más invasivos, por ejemplo, si es que hablamos de un CARRAS-3, ahí sí estaría indicado un estudio más invasivo, pero si es que estamos frente a una estenosis leve o mínima, ya no sería necesario. Entonces nos podríamos ahorrar el riesgo de hacer estudios invasivos o de someterlo a una angiotomografía. Entonces, más que todo para, para en base a las recomendaciones que nos dan la guía, ¿no? Eso es lo que yo he entendido para ver cuáles son los pasos siguientes según el score de calcio. Es decir, de que a mayor porcentaje de estenosis, a mayor porcentaje de score de calcio, y el paciente amerita mayores estudios más invasivos. Claro. Bueno, es importante resaltar algo que, bueno,
un poquito que durante la exposición mezclaste el score de calcio con la angiotomografía coronaria, ¿no? Como que puedes valorarlo, y sí es cierto, ¿no? Puedes realizar los dos exámenes en una misma prueba, en una misma cita en el paciente. Pero el score de calcio, como ya lo mencionó Carlos, se ha validado en pacientes de acuerdo a riesgo cardiovascular, o sea, son pacientes asintomáticos en realidad. A los que, bueno, de primera instancia ya mencionaste, no vamos a utilizar contraste para el score de calcio como primera instancia. Además, esa preparación que tú mencionaste con el beta bloqueo en estos pacientes, no es necesario. O sea, tú no tienes que llevar a tu paciente a que vaya a que sea beta bloqueado, a que esté con bajas frecuencias, como lo haces en la angiotomografía, porque requieres resolución, ¿no? En la angiotomografía coronaria. En cambio, el score de calcio no necesariamente, ¿no? Claro que obviamente son cortes un poco más finos, obviamente no lo vas a hacer un paciente con arritmia, con frecuencias demasiado altas, pero no requiere esa preparación tan exhaustiva que tiene la tomografía coronaria, ¿no? Y obviamente la dosis de radiación también es mucho más baja, porque básicamente es una sola toma nada más de tu paciente, comparado con una angiotomografía coronaria común, ¿no? Claro, también puede ser usado en pacientes, bueno, el score de calcio coronario como no usa contraste en aquellos pacientes renales, ¿no? Con tasas de filtración menos de 30, en los cuales sí Claro, se podría totalmente. desistir de un angiotensina coronario. Claro, pero hay que tener en cuenta que, bueno, un paciente con enfermedad renal generalmente ya tiene De alto riesgo. un alto riesgo cardiovascular, Ujú, ¿no? ujú. Y eso mismo te iba a preguntar, ¿y el score de calcio en quiénes lo utilizas así solo, o como parte de tu evaluación de riesgo cardiovascular? Y ya te mencionó algo Carlos, ¿no? Existen scores de riesgo cardiovascular que, bueno, él mencionó el Global, que es Global Score, que está relacionado a poblaciones latinoamericanas. La literatura más, un poquito más compleja te habla del Score 2, el MESA, bueno, el MESA no, en realidad el score del AJA, ¿no? Que también te habla de riesgo cardiovascular, que te estratifica de primera instancia. Y en base a eso, recién utilizas el score MESA, que te sirve para poder estratificar nuevamente a tus pacientes, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, Claro, aquellos que sean de riesgo intermedio, o sea, para poder, como, como que para poder sacarlos de ese limbo, ¿no? Y pasarlos, sea a un grupo de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿no? En ellos en los cuales se ha demostrado que es útil el usar el score de calcio coronario, ya que si es que es de alto riesgo, ya obviamente el manejo es distinto, ya tienen que recibir estatinas u otro tipo de tratamiento en base a sus factores de riesgo que tengan. Pero si es que fueran de bajo riesgo, ya se puede optar por medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, ya no es necesario el uso de estatinas. claro, definitivamente. Y existen para que tú valores a tu paciente si es que amerita un score de calcio y cada cuarto tiempo necesita un nuevo score de calcio o una nueva valoración de factores de riesgo. Es importante tener en cuenta estas valoraciones de riesgo, ¿no? Tienen sus puntos de corte, de acuerdo casualmente al score MESA, ¿no? Que es Ujú. mayor a 7.5 por ciento, ¿no es cierto? Para, Sí. para que lo consideres como parte de repente de que pueda ir a modificación de factores de riesgo, uso de estatinas, ¿no? Ahí lo tienes casualmente, Ujú. el score MESA, ¿sí? Sí. Claro, es en Y, base a la calcificación coronaria y los otros factores de riesgo que tenga el paciente. Se claro. calcula el riesgo. Nuevamente hay que mencionar ahí pues que no se encuentra la población latinoamericana considerada dentro de ese score, ¿no? A menos que se consideren caucásicos como algunos que conozco, Ujú. ¿no? Pero en general no, o sea, no estamos considerados dentro de estos estudios.
Comentaba, creo, Luis, que sí tienes razón, o sea, el riesgo cardiovascular en relación a la enfermedad renal no es para todos, ¿no? Es dependiendo también del grado de enfermedad renal o de deterioro renal que tenga el paciente. Sí, eso es correcto, Luis, y tienes razón. Pero lo decía de manera general, básicamente. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más de repente tiene alguna otra pregunta? Bueno, entre todo lo que comentabas, ¿no? Básicamente la angiotomografía y, bueno, sobre todo el score de calcio tiene su importancia en que tiene un alto valor predictivo negativo, y eso es importante, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la angiotomografía coronaria, y tú lo mencionaste, se utiliza tanto los beta bloqueadores como los nitratos, y eso sí es parte del uso común del cardiólogo, ¿no? Nos llaman para que acudamos a la toma de una angiotomografía coronaria, ¿sí? ¿A todos tus pacientes los betabloqueas? ¿O es que existe algún límite, alguna característica? ¿A todos los betabloqueas igual? ¿Y hay alguna recomendación? No le he escuchado, he escuchado entrecortado todo lo que he dicho. O Ya, no sé si es mi internet. te preguntaba, cuando hablamos de la angiotomografía coronaria, parte del protocolo de la toma de imágenes es el betabloqueo, Karen. Y tú lo comentaste. Doctor. Te preguntaba si es que a todos tus pacientes Hola. betabloqueas de igual modo. ¿Se betabloquea a todos tus pacientes? Esas eran mis preguntas. Doctor, no le he escuchado nada. Es que se ha cortado todo lo que me está preguntando, se escuchaba entrecortado. No sé si es mi internet. ¿Ahora me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Te preguntaba, Karen, si a todos tus pacientes los betabloqueas para la angiotomografía coronaria y si el betabloqueo es igual para todos. Y una pregunta más te decía si es que todos los betabloqueadores son útiles en el proceso para tomar la angiotomografía. Doctor, estoy escuchando entrecortado. No sé si es solo yo o alguien más lo escucha entrecortado. Solamente le he escuchado que me ha mencionado tomografía y betablock. A ver, Doctor, ¿ahora me escuchas, Karen? hola. Hola, Karen, ¿me escuchas? Eh, Ahorita recién un poco, pero cuando hablas, bueno, menos yo lo he escuchado entrecortado todo. Solamente le he escuchado las palabras tomografía y betablock. No sé si es mi internet o alguien más lo escucha entrecortado. Doctor, escucha mucho eco. ¿Ahora me escuchas? Este, Ahora sí, sí, ¿me escuchas? Sí, sí me escuchas. Ya, ¿qué tal, Karen? Te preguntaba si es que el betabloqueo es igual en todos los pacientes a los que los llevas a angiotomografía coronaria. La otra pregunta era si es que... perdón, no, te replanteo la pregunta. ¿A todos tus pacientes los betabloqueas? ¿Es igual el betabloqueo en todos tus pacientes? Y la última pregunta era si todos los betabloqueadores estaban indicados para bradicardizar a tus pacientes frente a la angiotomografía. ya. Primero, lo último que preguntó, si que todos están indicados. Bueno, yo sé que se usan, yo he visto que se usan el carvedilol, el propanolol también. No sé si me olvido de un otro. Carvedilol y el propanolol. Esos son los que he visto
que se usan. Si están indicados en todos los pacientes, eh, sí, excepto en aquellos que tienen estenosis aórtica severa, ¿no? Que pueden empeorar el cuadro clínico de estos pacientes. Pero luego, y el resto de pacientes, sí, hasta donde sé, sí está indicado usarlos. Ah, ¿me escuchas? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Te preguntaba si es que el betabloqueo se plantea en todos los pacientes que van a ir a angiotomografía coronaria. En realidad no. Hay que tener en cuenta la frecuencia cardíaca de tu paciente. ¿Ya? Eso es importante. Me parece que sí lo mencionaste. Claro, que tiene que ser de 60 a menos. Claro, si que tuvieran una frecuencia cardíaca de 60 a menos, ya obviamente no se les administra beta block, pero si es que tuvieran una frecuencia cardíaca mayor a esa, sí. Claro, y hay algunas otras contraindicaciones en estos pacientes, ¿no es cierto? Bueno, aparte de la frecuencia cardíaca, te mencionaba si es que a todos los beta bloqueadas por igual. Y eso también depende de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? No es lo mismo si tu paciente presenta una frecuencia cardíaca entre 50 y 60, o si tiene más de 60 o tiene más de 80, ¿no? Habitualmente utilizan el punto de corte de 80 latidos por minuto, ¿sí? Ujú, Si es que tiene más de 80 latidos por minuto, incluso tu paciente debería ser betabloqueado 12 horas antes del procedimiento, ¿ya? Y nuevamente recibir una segunda dosis una hora antes de que le realices la tomografía coronaria. ¿Sí? sí, Perfecto. una hora antes. Si tiene, claro, si tiene más de 80. Eso, Ujú, esa es la recomendación. Si tuviera menos de 80, lo puedes beta bloquear solo una hora antes de la tomografía. ¿Ya? Solo una hora ujú, antes. sí. ¿Sí? Sí. Correcto. Ahora, por el peso, normalmente, si el paciente tiene más de 80 kilogramos, eso es lo que normalmente manejamos, puedes duplicar la dosis del beta bloqueador para tu manejo. ¿Ya? Lo más importante y lo que no debes olvidar, que si tu paciente tiene menos de 50 latidos por minuto, no lo beta bloquees. ¿Ya? Ya. Y tampoco en las estenosis aórticas severas, ¿no? Donde tenía entendido. Ah, claro, tampoco en pacientes Ujú, con estenosis aórtica severa hay que tener mucho cuidado. Ese es el protocolo TAVI, ¿no? ujú, Claro, claro, para tal. pero en tu paciente que está como síndrome coronario crónico, que está viniendo para el estudio, recuerda, muchos de ellos ya vienen tomando su bisoprolol u otro beta bloqueador y generalmente o ya vienen con frecuencias menores de 50 latidos por minuto. ¿Ya? Ujú. Hay que Claro, tener. acá es lo que el doctor Lucho mencionaba en caso de FA, ¿no? Claro, en FA es difícil llegar a una frecuencia menos de 60. El punto de corte en FA no lo tengo a la mano, pero es difícil también, o no está muy bien de repente pedido, un angioten en aquellos que tengan FA, porque no se va a poder valorar bien las coronarias. Mm, buen punto. Y eso me lleva a la tercera pregunta que te hice. ¿Están recomendados cualquier beta bloqueador para el procedimiento o es que hay alguno que se utiliza con mejor recomendación? Con mejor recomendación, ¿O puedo utilizar cualquier no, no, beta bloqueador? Me voy con mi carvedilol, me voy con mi bisoprolol, con el que tenga a la mano. mm, no es cierto, no lo he revisado, pero Ya. Hay que tener en cuenta que puedes utilizar el bisoprolol, es muy bueno para bradicardizar a tu paciente, aunque te puede hipotensar. Bueno, el hecho de que tu dosis que utilizas o tu presentación que tienes es bioral, habitualmente el efecto puede ser un poco más prolongado,
puedes radicalizarlo demasiado a tu paciente, a veces es un poco más violento, entonces utilizamos uno más efectivo y más corto, de más corta duración, que incluso puedes tenerlo también vía endovenosa, que se puede utilizar durante la realización de la angiotomografía coronaria, es el metoprolol. ¿Ya? Algunos Intravenoso. puedes utilizar, bueno, la preparación previa se da con metoprolol bioral. Metoprolol bioral, 50 o 100 miligramos o hasta 200 en pacientes muy obesos de metoprolol. ¿Ya? Pero la dosis estándar es alrededor de 100 miligramos. ¿Ya? Ahora, se recomienda que cuando el paciente llega al procedimiento, ¿ya? Si a pesar de haber tomado su dosis previa, ya sea 12 horas antes o 1 hora antes, sigue con una frecuencia muy elevada, los estudios, las diversas revisiones te ponen el punto de corte de 60, ¿ya? Pero si tú lo encuentras muy taquicárdico, a pesar de, le deberías iniciar una infusión de, mejor dicho, le deberías colocar metoprolol, más o menos 5 miligramos endovenoso, alrededor de cada 5 minutos, aproximadamente, ¿no? Para poder bradicardizarlo un poco más. Y eso es independiente si tu paciente tiene fibrilación auricular o no. Claro que obviamente si tiene fibrilación auricular es un poco más difícil poder determinar un ciclo adecuado para la reconstrucción. Definitivamente es un limitante, sin embargo sí se hace en pacientes con fibrilación auricular. ¿Ya? Y en vía oral, doctor. El vía oral sigue siendo el metoprolol. Sigue siendo el metoprolol, lo que te mencionaba, metoprolol vía oral. 100 miligramos es la dosis estándar, vía oral. ¿Ya? Y endovenosa es 5 miligramos cada 5 minutos. El atenolol también creo que he visto que lo usan. También puedes utilizar el O el atenolol. propanolol. No. También puedes utilizarlo, pero, o sea, el que más se utiliza y el que es estándar es el metoprolol. Ya. Es el metoprolol. Y generalmente los protocolos están dados con metoprolol realmente. Y lo vas a ver al doctor Sebastián Reyes también con su bolsita, esta bolsita estilo doctor Chapatín, que guarda en su bolsillo, que tiene su metoprolol ahí, una tabletita de bisoprolol por si las moscas, y su isosorbida, ¿no? Que también le damos a los pacientes, y tú lo mencionaste, ¿no? Que era para vasodilatar las arterias coronarias. Sí, para que se pueda. Sí, perfecto, perfecto. Eso nada más comentarte. Bueno, en realidad casi todo lo que quería preguntarte o comentarte lo comentaste durante la presentación. Bueno, este score de calcio se da, como habíamos mencionado, en pacientes asintomáticos, y básicamente era la recomendación para que puedas iniciar tratamiento con atorvastatina o con estatinas, ¿no? Ya sea de baja intensidad o de alta intensidad, dependiendo del score de calcio, ¿no? De tu paciente, e incluso algunas recomendaciones que te dan ahí para que inicies aspirina a dosis de 100 miligramos o 85 miligramos, dependiendo de tu literatura, ¿no? Sí. Recordar que si tu paciente tiene un riesgo cardiovascular ya estimado menor de 5%, o si tiene uno ya muy alto, más de 100%, o ya tiene antecedentes de enfermedad coronaria, presencia de bypass, stents coronarios, no te recomiendan el uso del score de calcio, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Y eso para nuestros pacientes que vamos a ver en la consulta externa realmente, ¿no? Casi no manejamos eso en piso, el score de calcio. Es un poco difícil de que lo manejemos. Claro, porque los que tienen ya, como se dice, ya ancianos o que tengan stent o bypass, ellos ya tienen ya un grado de destrucción ya las arterias, entonces ellos irían mejor a cateterismo en vez de un angiotema. Claro, definitivamente. Y una consulta, Karen. Si tu paciente tiene un score de calcio de 0,
¿Ya? Ujú. ¿En cuánto tiempo le puedes repetir una valoración de riesgo cardiovascular y un nuevo score de calcio? De cero. Bueno, cercano a cero, ponle. Un paciente con 40, te pone 43 años y viene ya como te mencionaba con cierto grado de riesgo cardiovascular y tú dices, ¿sabes qué? Le vamos a hacer un score de calcio para ver si es que hay algo de enfermedad coronaria. Como tú misma mencionaste, básicamente buscando el valor predictivo más negativo, ¿no? Y te sale que cero, tiene un score de calcio de cero. Porque lo hemos visto pacientes con score de calcio de cero, jóvenes, ¿no? 43 años, 44 años, 45 años. ¿En cuánto tiempo tú le puedes recomendar que vuelva a hacerse una evaluación de riesgo cardiovascular? En un año, el paciente me comenta que es hipertenso, en tratamiento, como único antecedente, ¿no? Tú lo ves, está un poco de sobrepeso. ¿En cuánto tiempo le dirías que puede regresar para su score de calcio? Mm, ¿Un año? Ya, los consensos te recomiendan de 3 a 5 años dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga tu paciente, ¿no? Y su perfil lipídico, que es importante para esta valoración. Pero sí, es de 3 a 5 años, ¿no? No antes tampoco, porque realmente en pacientes asintomáticos, cardiovasculares, con pocos factores de riesgo, se ha visto que la evolución o los cambios con respecto al score de calcio son mínimos en 1 o 2 años. Y bueno, no te va a servir realmente para que tú puedas valorarlo. No te sirve si es que si ya le has iniciado estatinas a tu paciente y crees que pueda ir mejorando, en realidad no te sirve. Es más, la literatura te dice que cuando los pacientes comienzan a tomar estatinas, más de lo contrario, el score de calcio incrementa, ¿no? Y esto Mm, hacen referencia a la estabilización de la placa, ¿no? claro. Entonces, Ujú. no te sirve para el seguimiento de tus pacientes que ya le has iniciado estatinas, ¿no? Y si fueran de alto riesgo. Si fueran de alto riesgo, te refiere la guía o mejor dicho, los consensos en realidad. La guía también menciona algo acerca de eso, alrededor de 3 años. Si tiene muchos factores de riesgo. Es un paciente fumador, Ujú. es un paciente diabético, hipertenso con tratamiento de más de 2 antihipertensivos. Ahí puedes considerarlo, ¿no? Ah, ya. De repente alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación. No veo los mensajes. Bueno, creo que nadie más tiene algo que comentar, algo que quiera decir. No estoy viendo los mensajes, aunque creo que han escrito varios en el chat. Ay, 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 ya lo vi. Y ese era otro Lucho el que escribió. En fibrilación auricular no hay un rango específico de la frecuencia cardíaca, pero sí hay que bradicardizarlos también a los pacientes. Hay que bradicardizarlos a los pacientes también. Es cierto, si lo bajamos por debajo de 60 latidos por minuto, teniendo en cuenta que está irregular y algunos de ellos hacen algunos RRs muy largos, podría ser deleterio para el paciente, ¿no? Pero sí se les da también, se les betabloquea también durante el procedimiento, ¿no? Y estos pacientes, sobre todo estos pacientes, porque debido al estrés su frecuencia se dispara muy rápido. Estos pacientes, si tú lo ves sentaditos en la sala con frecuencia de 65, de 65 a 70, o es más, de 60 a 65, llegan a la sala dentro del angiotomógrafo o dentro del tomógrafo y su frecuencia cardíaca se dispara a 90, 95, incluso hasta 100.
Entonces, obviamente hace que el examen salga de muy mala calidad. Entonces, de todos modos hay que betabloquearlos a los pacientes. Claro, para que al menos, bueno, no sé el punto de corte, no está, pero sino para que al menos estén menos de 90 o Claro. alrededor de los 80. Y obviamente también va a depender del operador del tomógrafo, porque es un poco difícil también cuando tienen que recuperar un ciclo, ¿no? ¿Cómo reconstruyen un ciclo específico dentro de la tomografía, Karen? ¿Existe métodos para la reconstrucción? ¿Tú, Em, tú podrías tomar una angiotomografía sin beta bloquearlo, con un beta bloqueo incompleto y luego tratar de reconstruirlo? mm, idealmente es con betabloqueo, por lo que mencionamos, para que llegue a una frecuencia cardíaca alrededor de los 60, pero si es que no estuviera beta bloqueado, de todas maneras se puede reconstruir, Claro. o sea, en diástole, ¿no? ¿Y de qué depende? Y esto también se aplica para los pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Que es bien difícil de controlar su frecuencia cardíaca. Y ponte que el paciente está con 90 de frecuencia cardíaca. Y ya le diste el metoprolol, es más, le estás pasando, ponte que le estás pasando metoprolol endovenoso. Y el paciente sigue con 80, 90 de frecuencia cardíaca. O lo peor, es fibrilador, tiene fibrilación auricular. ¿Cómo hacen para la toma de las imágenes? Bueno, se les pide que deje de respirar unos segundos. Ya, pero el corazón no se va a Eso parar. también ayuda un poco. No, o sea, no es para que se pare, es para mejorar un poco la adquisición de las imágenes. Eh, Ya, claro. Existe dos formas de reconstrucción de imagen o de toma de imagen. Es con captura, perdón, no es captura, es reconstrucción anterógrada y retrógrada. O perdón, sí, sí, sí. prospectiva y retrospectiva. Rotiva. Ajá. Ujú. Sí, sí, Habitualmente, sí. a tu paciente bien beta bloqueado, normalmente la toma de imagen y la determinación del ciclo se da de manera Perspectiva. prospectiva, porque ya tu Ujú, paciente está bien beta bloqueado, entonces tú reconoces los ciclos y más o menos ujú. programas a que la máquina te tome entre un R determinado y otro R determinado para la reconstrucción de la imagen. Y te hace la toma específicamente a los cortes que tú mismo has mencionado. ¿Cortes de cuánto es? Bueno, para angiotem coronarias hasta 2.5 más o Más o menos menos. 2.5 a 3 milímetros. A ese corte Ujú, más o menos, Andrés. justo en un ciclo cardíaco. Por eso es que está gatillado. Ujú, Por eso es que está gatillado. Ahora, si por alguna razón tu paciente es fibrilador, no pudiste gatillarlo o no pudiste controlar la frecuencia cardíaca, puedes Es tomar retrospectiva. de manera retrospectiva, pero para eso a tu paciente le has debido tomar en varios ciclos. ¿Ya? Ujú. Normalmente utilizan de 3 a 5 ciclos. 5 ciclos de preferencia o hasta 6 inclusive si es que es fibrilador. ¿Ya? Pero tienes que tomarlo en varios ciclos. Y una vez que has tomado a tu paciente en varios ciclos, seleccionas el mejor, el que tenga mejor resolución, tenga menor movimiento, y básicamente eso lo guardas en tu backup o en tu disco duro. Ventajas. La ventaja de hacerlo de manera prospectiva es que tu paciente va a estar expuesto a menos radiación. Ujú. ¿Ya? Es una sola toma, menos Sí. radiación y obviamente también el contraste que utilizas es medido y la cantidad que tú requieres. En cambio, si tu toma es retrospectiva, lo expones a tu paciente a mucha radiación y en algunos casos el operador puede utilizar un poco más de contraste para mantener, pintadas las arterias coronarias durante el procedimiento.
¿Ya? Claro, cuando es prospectivo, era en una parte de la diástole nada más, ¿no? Estando en Córdoba, y retrospectivos en varios ciclos, como mencionaba. Claro, correcto. O sea, un solo ciclo. Prospectivo es un solo ciclo, entre un R y otro R, un ciclo, un RR. Ujú. Ahí nomás tú lo tomas y la máquina automáticamente te toma las imágenes, todos los cortes necesarios dentro de ese ciclo, porque ya lo calculó de acuerdo a la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y es una sola toma, entonces te favorece. Solo para que lo recuerden, y creo que para terminarlo, recuerden que el protocolo de betabloqueo y radicalización para los pacientes en angiotomografía es con metoprolol. El punto de corte de la frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto. ¿Ya? 80 latidos por minuto. Normalmente, si tiene más de 80 latidos por minuto, les vas a dar 100 miligramos 12 horas antes y 1 hora previa a la tomografía. ¿Ya? Ese es el punto de corte. Y si tiene menos de 80, solo le puedes dar 100 miligramos 1 hora antes. ¿Ya? Tú le puedes dar No, no. sí, solo 100 miligramos bioral 1 hora antes. ¿Ya? Y cuando entre al tomógrafo, si sigue, idealmente le deberías dar metoprolol, pero endovenoso. 5 miligramos cada 5 minutos. ¿Ya? Ya. Y si tu paciente pesa Ah, más de 80 kilogramos, ujú. debes duplicarle la dosis del metoprolol de 100, se le das a 200, o si le vas a dar 50, solo le das 100. ¿Ya? Claro. La dosis. Para evaluar válvula aórtica también tiene entendido que es prospectivo. Para válvula aórtica, para el protocolo TAVI. Sí. Claro, la toma también es prospectiva, es gatillada. Ujú. Claro. Con la mejor frecuencia que tengan, porque tengo entendido que no beta bloquean para pacientes con TAVI. No, no. A ellos no. ¿Ya? Pero es un poco más fácil porque pues, la válvula aórtica es tremenda realmente, comparada con las arterias coronarias que miden pues a lo mucho sus 5 milímetros, ¿no? Claro, sí. Bueno, chicos, creo que de lo que tenía que comentar, eso sería todo. No sé si de repente alguien más quiere comentar algo, quiere agregar algo. Si no, creo que cerramos la actividad académica por hoy. Muchas gracias, Karen. Ha sido muy buena presentación. Creo que ha sido muy provechosa la presentación de hoy día. Ya nos estaremos viendo en la próxima presentación, que creo que es para el día, creo que ya para el próximo mes, me parece. A partir de mañana estamos en el Congreso, así que ahí nos vemos con los que puedan ir. Ya, doctor. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, doctor. Cuídense, chicos. Un abrazo.